¿Ya? Ya. Buenas tardes, querido profesor y estimados compañeros. En esta oportunidad, mi equipo y yo tenemos el agrado de explicarle acerca del tema del pensamiento filosófico de Aristóteles sobre la educación, en la cual vamos a hacer un conversatorio con mis compañeros. Pues, ¿alguno de ustedes sabe quién fue Aristóteles? Sí, compañera. Respecto a lo que tengo entendido, Aristóteles es el pensador más importante, no solo educativo, sino en muchas otras disciplinas. También Aristóteles basaba sus estudios de pensamiento en los aspectos ético, políticos y lógicos, de los cuales vamos a conversar un poquito más adelante. También es importante recalcar que Aristóteles fundó su propia escuela que se ubicaba en Atenas y se llamaba el Liceo, en el cual impartía clases a diversas personas, no solamente a grandes pensadores, sino también a los que querían aprender a ser un gran pensador. Y bueno, en cuanto a su vida, eso es todo lo que podría rescatar como modo de introducción. Y pues, em, entonces, como nos has contado un poco acerca de Aristóteles, quizá nos podrías decir por qué Aristóteles es considerado el pensador más importante de la filosofía. Sí, básicamente es porque Aristóteles, junto con su maestro que fue Platón y otros eruditos, fueron uno de los pensadores más importantes de la antigüedad, especialmente en la historia del Viejo Mundo, cuya influencia traspasó los límites de Grecia, es decir, que no solamente se quedó ahí, sino que también se fue para todo el mundo, lo cual lo convierte en un gran influenciador acerca de los diversos temas. Y también, por ejemplo, llegó hasta Asia y Egipto. Y asimismo, es bien sabido que Aristóteles fue muy curioso y su interés lo apegó a la realidad y al estudio de las cosas, haciendo que éste sea un pensador que se denominaba de 100 caras y que solamente no se dedicaba a la filosofía, sino al conocimiento en general, lo cual lo convierte en un gran pensador y filósofo de la historia. Bueno, respondiendo a tu pregunta, quería saber si alguno de ustedes tiene alguna opinión acerca mm, del tipo de aprendizaje que impartió Aristóteles o que éste tenía como claro conocimiento. No sé si alguien tiene alguna postura de qué aprendizaje se habla en cuanto a Aristóteles. Sí, sí, compañero. Bueno, con respecto al tipo de aprendizaje que Aristóteles nos menciona, pues es el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo va a ser básicamente, o este término se va a referir a lo que es a utilizar ciertos conocimientos previos para construir otro nuevo aprendizaje. Bueno, una de las premisas del aprendizaje significativo es que debe estar centrado en lo que es el aprendizaje, pero en base a las experiencias. Y en esto lo cual se acercaría a lo que mucho se dice de Aristóteles cuando dice que diseña, diagnostica experiencias apropiadas significativas que van a permitir a sus estudiantes, o a los estudiantes en este caso, adquirir conceptos, destrezas esenciales y pues esto nos va a ayudar a mejorar lo que es el aprendizaje. Y según la taxonomía de Fink, nos dice que las experiencias significativas van a promover los 6 tipos de aprendizajes.
Bueno, en esas están los conocimientos básicos, la aplicación de integración, la dimensión, el valor, el de aprender a aprender, que dice él. Y pues un ejemplo sería con lo que mencionaba Aristóteles, nos dice que los alumnos más trabajan de manera cooperativa cuando el aprendizaje también esté basado en proyectos, por ejemplo, en lo que es en la resolución de un problema. Esto va a permitir a que, por ejemplo, en este caso los estudiantes vayan a tener un proceso o se les vaya a conducir un proceso de exploración, de investigación, en las cuales a través de ello van a hacer lo que es el proceso eso de la metacognición, el análisis, y pues eso va a ayudar a su desarrollo intelectual. En este aprendizaje significativo nos habla de 4 aspectos muy importantes. Una es la motivación, que es poseer ganas de aprender. Un estudiante tiene que estar motivado, tener ese compromiso de querer aprender. El otro son los conocimientos previos, que nos dice que debe relacionar nuevos aprendizajes, ideas previas. En el caso de las ideas previas, sabemos que cada uno de nosotros tenemos ciertos conocimientos que hemos ido adquiriendo. Entonces, de acuerdo a eso, uno va a tener noción por ejemplo, al momento de, digamos, aprender otro nuevo conocimiento. La construcción de significados. Dice, deben ser claros, específicos. Las ventajas. ¿Y qué ventajas nos trae lo que es el aprendizaje significativo? Pues nos van a traer la retención duradera de información, el aprendizaje activo y facilita adquirir nuevos conocimientos. Eso sería con respecto al aprendizaje significativo. Y con respecto a eso, tengo una cierta duda en cuanto Aristóteles divide la educación, pero ¿en cuántas partes divide la educación Aristóteles y en qué consisten? Uno de ustedes, no sé si podrá responder esa pregunta, por favor. Sí, yo respondo a esa pregunta, compañera. Fabri, baja un poco la diapositiva. Bueno, según Aristóteles, él lo divide la educación pues en 2 partes, que sería la moral y la intelectual. Primero empezamos con la moral, que dice que la moral es la llamada educación del carácter. ¿Por qué? Porque hace al individuo un ser humano pleno. Bueno, empezando, podemos decir que la educación del carácter es siempre moral, porque hace que el ser humano pues sea un ser humano pleno. Y bueno, esto más que todo es porque es un proceso de aprendizaje que permite a los estudiantes y también a los adultos de una comunidad escolar a comprender, a practicar e interesarse más por los valores éticos fundamentales, tales como por ejemplo el respeto, la justicia, la virtud cívica y la ciudadanía, entre muchos otros aspectos más importantes. Y prosiguiendo con la educación intelectual, pues supone no solo la adquisición y aplicación oportuna de los conocimientos, sino también la disciplina de las potencias mentales. Esto más que todo nos quiere decir que es un ejercicio intelecto en la formación de las ideas, de los juicios y también de los raciocinios. También es un tipo de desarrollo procesual que que nos permite la adquisición de los métodos, de las habilidades, de las actitudes y los valores en el ámbito de la razón, el entendimiento y también de la mente humana. Y una acotación más sería que el intelectual es aquella persona que se dedica al estudio y también a la reflexión crítica sobre las ciencias, las letras y también sobre nuestra realidad que hoy día estamos viviendo. Y bueno, eso es en parte de lo que dividió Aristóteles a la educación. Y bueno, yo me quedé con una duda. También quiero saber, y tengo una duda, y no sé si me podrían responder sobre qué postura tuvo Aristóteles acerca de la educación de la política. Sí, compañero, respondiendo a tu pregunta,
La educación política nos dice que para Aristóteles lo reserva, la educación política lo reserva para la edad adulta. Eh, ¿Por qué? Porque la edad adulta tiene una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable. Entonces, ahí no es mucho la discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen peyorativa. También en la edad adulta pueden recibir atención integral e integrado, cuidando y protección el ámbito familiar y social, ya sea de acuerdo a sus necesidades. También dice que la educación política juega un papel importante en su pensamiento, ya que la política nos ayuda como una reflexión racional, sistemática y organizada. Con ella nace la ciencia política como teoría política. Y también la educación política se preocupa por la relación entre la educación y el sistema de gobierno. Si bien eh, resulta evidente que existe una estrecha vinculación entre el sistema de gobierno y la educación, pues el sistema de gobierno es el que legisla, financia, certifica y evalúa y designa a sus conductores. Por lo tanto, es imposible pensar que la educación sin pensar el Estado y las políticas públicas. Y entonces, de la educación política, su principal objeto es formar buenos ciudadanos y adaptar la educación a cada régimen, a cada régimen. Y entonces, ¿alguien me puede dar su opinión en qué consiste el plan educativo de Aristóteles? Respecto a tu pregunta, pues Aristóteles seguía un plan educativo basado principalmente en 5 periodos educativos. El primero, pues, era la infancia. En aquí se trataba del periodo de crianza, en la cual se realizaba la formación de hábitos. En segundo periodo, pues se alcanzaba hasta los 5 años y consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, pero sin lecciones y también sin obligaciones. La siguiente etapa, eh, pues, abarcaba hasta los 7 años, ya aquí profundizando en los hábitos. Y desde los 7 años hasta la pubertad era un periodo de educación pública, como asignaturas tales como, por ejemplo, la gimnasia, la lectura, la escritura, la música y el dibujo. Y por último, la educación liberal, que se impartía en liceos con asignaturas como podían ser, por ejemplo, la matemática, la lógica, la metafísica, la ética, la música, la física o la biología. Y la música, por ejemplo, era considerado como un elemento vital en la educación liberal, ya que se consideraba que por una parte contribuía a la formación del carácter y por otra a la purificación emotiva. Y principalmente se basa en eso. Bueno, compañera, antes de que termine con tu postura, has mencionado acerca de el plan educativo, ¿no? Que mencionabas acerca de Aristóteles, en el cual hay un término que no me ha quedado muy claro y es que es el término de la metodología. Según tu opinión y la de la postura de Aristóteles, ¿cuál es esa definición? ¿Qué era la metodología para Aristóteles? Eh, Pues podemos observar que Aristóteles tenía una metodología diferente al momento de enseñar. Si bien los demás enseñantes solían reunir a su grupo de escuchas en patios, sentados en círculos, por otra parte, Aristóteles pues dictaba sus clases, por ejemplo, caminando por jardines y áreas comunes. Y el nombre de su escuela era Pirapatética, la cual nace del análisis de su método de enseñanza. En eso se basaría su metodología.
Y bueno, respecto a lo que mencionas, que es el método de enseñanza, ¿cómo ha diseñado Aristóteles aquellas estrategias de aprendizaje que has mencionado? Pues Aristóteles diseñó una estrategia de aprendizaje que maximizara el nivel de comprensión. Según sus análisis, pues variar constantemente el entonces de sus clases haría que los estudiantes aprendieran con mayor facilidad, puesto que los alejaba del tedio de la rutina. Sus métodos de enseñanza se basaban principalmente en responder el porqué de todas las cosas, utilizando como formación las experiencias y los hechos comprobables. Y por ejemplo, los libros que se conservaban de sus enseñanzas no son más que resúmenes de las lecciones que Aristóteles daba a sus alumnos. Bien, ahora a mí me gustaría preguntar, tengo curiosidad por saber de cuáles fueron las frases más resaltantes de Aristóteles. Bueno, las frases más resaltantes de Aristóteles, que hasta hoy en día se está utilizando, una de ellas es: toda educación es natural y comprende lo que por naturaleza es mejor. Esto quiere decir que la educación no es algo tan espontáneo como dicen, es natural. Es natural que una persona tenga curiosidad de saber, de conocer el mundo, puesto que antes de Aristóteles el mundo era más idealista. Pensaban que viene de algo que por, por el lado teológico. A medida que pasa el tiempo, empiezan a indagarse, porque la naturaleza es tan perfecta y tan sincronizada que no puede haber algo creador. Supongo que por eso empezó la investigación. Una de las frases también es: la educación nunca termina. Este es un claro ejemplo que hasta hoy en día lo utilizamos, puesto que desde que nacemos hasta que nosotros nos vayamos al más allá, nos moramos, estamos en constante aprendizaje. Estamos en constante práctica de las nuevas enseñanzas. Hasta un campesino, por ejemplo, para labrar sus tierras necesitan de un conocimiento diferente a lo que tenían antes, puesto que la producción ya no es igual. Necesitan dosificar abonos y otras cosas más. También él dice que se aprende a ser bueno siéndolo. Esto básicamente no solo es en el ámbito de caridad o ser bueno o dar algo a otras personas. Bueno, también se rige por eso, pero comprendo que también es por el lado de que ser bueno, se aprende a ser bueno siéndolo. Por ejemplo, un docente es bueno cuando uno llega a sus alumnos, cuando lo que dice, lo que está impartiendo, su conocimiento, es comprendida por todos. Entonces, esto vendría a ser bueno para todos, más que por los alumnos, por el docente. Otra de las frases que me llama mucho la atención es: se aprende a ser amigo teniéndolos. Muchas personas, también me incluyo yo, nos dificulta mucho el aspecto de hacer amigos. Pero esto no quiere decir que seamos malos, pero hay personas que tienen esa facilidad de hacer amigos y tienen un poquito más contactos con las personas. Por ende, conocen a las personas, saben cómo puede actuar, cómo actuar en diferentes situaciones. Por ejemplo, si está pasando por un mal momento, es más empático. Y también me llama mucho la atención una de las frases que dice: la educación dura tanto como dura la vida de una persona. Esto más o menos se refiere a la segunda frase que mencioné: la educación nunca termina. Uno como persona aprendemos a diario. Cada día lo que aprendemos, lo más importante, lo transformamos en enseñanzas. Nosotros como, por ejemplo, como labor del docente, vamos a ser más adelante docente, necesitamos que mucho de estas frases, mucho de las enseñanzas de Aristóteles, puesto que ya tenemos las herramientas para nosotros desenvolvernos en nuestra labor como docente. Sí, respecto a tu comentario
compañera, me gustaría acotar sobre aquella frase que mencionó Aristóteles de que la educación dura tanto como la vida de la persona, ya que es muy cierto, porque uno nunca termina de aprender, no importa si has leído 50, 100 o 200 libros, siempre va a haber algo que no has aprendido y que estás a tiempo de aprender. No porque seas muy viejo, muy adulto, vas a dejar de aprender. La edad no te puede limitar a aprender. Así tengas 80, 90 años, igual puedes seguir leyendo o investigando acerca de lo que realmente es necesario aprender, porque así como uno aprende hasta el día que muere, también puede enseñar. Por eso es muy importante, ya que la enseñanza es una de las cosas más importantes que como nosotros como sociedad tenemos que impartir. Esa sería mi postura acerca de esa frase. También después de haber analizado pues sobre un poco de la historia de Aristóteles, sobre el tipo de aprendizaje, los periodos en los cuales se ha basado y así, pues también yo puedo decir que he llegado a la conclusión, por ejemplo, de que el concepto de educación, pues podríamos definirlo como un proceso de socialización, pues al educarnos vamos a ser capaces de asimilar y aprender conocimientos. También se materializa una serie pues, de valores y habilidades que van a producir cambios tanto intelectuales como también emocionales o sociales. Eh, Eso podría decir yo respecto a lo que hemos pues socializado. Bueno, yo como una acotación más sobre respecto a la educación dura tanto como la vida de las personas, pues sí es importante porque sabemos que la educación pues es un factor muy importante que influye tanto en el avance y progreso de las personas y también de las sociedades. Además de proveernos conocimientos, pues la educación pues nos enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza pues como seres humanos también. Una opinión. Bien, ¿alguien más quisiera dar su punto de vista? ¿Algún comentario? Si no, pues, sin nada más que decir, eh, esto, esto es todo de parte de nuestro equipo, profesor, y gracias, pues, compañeros, por compartirnos aquello que han investigado, sabían, ¿no? Sí, compañera, gracias por haber dado este alcance de que es bueno conversar acerca de estos tipos de temas, ¿no? Para formarnos como docentes y entender qué es la educación y qué es el modelo educativo y sus diversos aspectos, ¿no? Pues bueno, dicho esto, profesor, muchas gracias por habernos escuchado. Vamos a terminar con este conversatorio. Gracias.